En Rusia hay una frase que reza: el silencio es señal de consentimiento. Dicho esto, es entendible el por qué desde la Duma estatal rusa han salido a barrer el piso con los representantes del Pentágono. ¿El motivo? Su aliento constante a Ucrania para, según ellos, darle una lección a Vladimir Putin y a Moscú. Como analfabetos, viejos y enfermos han sido catalogados los líderes de Washington por la parte rusa. Y es que si tienes a una subsecretaria como Celeste Warlander, que encima de todo asegura que el ataque a civiles rusos es una decisión soberana de Kiev, ¿cómo podrías quedarte callado? Rusia otra vez los mandó a morder el polvo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia vuelve a dejar en ridículo a Washington. En un episodio más de la prolongada saga de tensiones y declaraciones cruzadas que definen las relaciones entre Rusia y Estados Unidos en el contexto del conflicto en Ucrania, la Duma estatal rusa ha respondido con un desdén casi teatral a las recientes declaraciones emitidas desde el Pentágono. La controversia se encendió tras las palabras de la subsecretaria de Defensa para la Seguridad Internacional de los Estados Unidos, Celeste Warlander, quien hizo un llamado audaz al ejército ucraniano para dar una lección a Rusia, sugiriendo que la recuperación de la península de Crimea por parte de Ucrania sería una forma efectiva de lograrlo. Warlander no se detuvo allí. Argumentó que de no ser así, las inversiones estadounidenses en el conflicto ucraniano no darán frutos. Una declaración que, más allá de su contenido explícito, revela las complejas capas de estrategia, intereses y expectativas que Estados Unidos tiene en la región. Ante tales declaraciones desde el corazón de Moscú, las respuestas no se hicieron esperar. Aleix Shepa, el primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma estatal, fue uno de los primeros en alzar la voz, tildando las palabras de Warlander de una provocación que no tiene nada que ver con las acciones reales. Su crítica se extendió hacia los líderes estadounidenses en general, a quienes describió en términos poco halagadores. Algunos están enfermos, algunos son viejos, algunos son analfabetos, dijo, reflejando una profunda desilusión y un marcado escepticismo hacia la clase política de Washington. En sus palabras resuena la percepción de una política exterior estadounidense desconectada de la realidad, impulsada más por la retórica que por un entendimiento cabal de las dinámicas internacionales. Víctor Podolatsky, otro alto funcionario ruso y primer vicepresidente del Comité de la Duma estatal para Asuntos de la CEI, Integración Euroasiática y Relaciones con los Compatriotas, se sumó al coro de críticas, calificando las declaraciones de surrealistas. A través de su lente, Occidente no solo ha errado en su evaluación de la situación, sino que ha transformado a Ucrania en un campo de entrenamiento destinado a la exterminación de su gente, una acusación grave que refleja la profunda división en las narrativas entre Rusia y Occidente respecto al conflicto ucraniano. Este intercambio de declaraciones subraya no solo las tensiones existentes entre Rusia y Estados Unidos, sino también las diferencias profundas en cómo ambas potencias comprenden y buscan influir en el tablero geopolítico de la Europa del Este. La afirmación de Shepa, que resonó en el espacio mediático gracias a su divulgación por RT, pone de relieve la frustración y el rechazo de Rusia ante lo que percibe como intentos de lecciones morales o estratégicas por parte de un Occidente lejano, tanto geográfica como conceptualmente, de la realidad en el terreno. Por supuesto, si hablamos de Warlander, hablamos de un personaje grotesco. Su figura emerge de las sombras de la burocracia de Washington, no solo como una arquitecta de la política exterior, sino como un emblema de las contradicciones y moralidades flexibles que parecen guiar las decisiones en los corredores del poder estadounidense. Las palabras de Celeste Warlander, la asistente del jefe del Pentágono para Asuntos de Seguridad Internacional, respecto a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la infraestructura rusa, incluidas refinerías de petróleo, dibuja un retrato desolador de la indiferencia ante el sufrimiento y la destrucción.
Al comentar sobre estos ataques, Wallander calificó la agresión de Kiev contra objetivos rusos como una decisión soberana de Ucrania. Una postura que, mientras se esconde detrás del velo de la soberanía nacional, parece justificar entre líneas actos que desembocan en horrores contra civiles rusos. Esta retórica es reveladora, desentrañando una complejidad en la política exterior estadounidense donde los principios se balancean peligrosamente al borde de la conveniencia geopolítica. Nos preocupan los ataques contra objetivos civiles, pero se trata de una decisión soberana de Ucrania, afirmó. Son palabras que, aunque buscan proyectar una preocupación superficial, en realidad destilan una aceptación tácita de la violencia como herramienta política. Ahora bien, si entre líneas la representante del Pentágono justifica las hostilidades contra civiles, ¿por qué se contradicen con lo de Crocus? Es bien sabido que Rusia asegura haber hallado complicidades de Occidente. Es más, se habla ya de Burisma Holding como financista de los atentados en Moscú, la empresa que estuvo vinculada tanto tiempo a los Biden. Sin embargo, desde Estados Unidos tomaron estas acusaciones como una ofensa. Tonterías, solo tonterías de los rusos, dijo Jack Sullivan, encargado de seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, desde el Pentágono minimizan el ataque a civiles rusos. ¿Ni en eso pueden ponerse de acuerdo en el mal llamado Imperio del Norte? El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, por su parte, ha manifestado su preocupación por los posibles efectos de los ataques sobre el sistema energético mundial en relación a los ataques de Ucrania. Una preocupación que parece anteponer las repercusiones económicas globales a las vidas humanas en juego. Según él, sería preferible que Kiev dirigiera sus esfuerzos bélicos hacia objetivos que afectan directamente el curso de las hostilidades y satisfacen las necesidades tácticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vaya, qué conciliador Lloyd Austin, ¿cierto? Estas declaraciones no solo subrayan una visión estratégica fría, sino que también desvelan las prioridades en el tablero de juego internacional, donde la estabilidad económica y los cálculos tácticos pesan más que el impacto humanitario de las acciones militares. En este contexto, el Financial Times reportó que Estados Unidos ha instado a Kiev a detener los ataques a la infraestructura energética rusa, motivados por el temor a un aumento en los precios mundiales del petróleo y posibles represalias por parte de Moscú, pero no tanto por los daños a los civiles. Esta solicitud revela una vez más la dicotomía entre las declaraciones públicas y las preocupaciones privadas de Washington, donde el miedo a una escalada económica y una respuesta militar rusa sobrepasa la retórica de apoyo incondicional a Ucrania. Una mirada que no es tan así en el Pentágono. No olvidemos cuando Lloyd Austin, una de las cabezas, había exigido llevar la guerra a nivel OTAN en caso Ucrania caiga. Un mensaje que desde luego llegó acompañado de un timbre de censura y una voz que decía: «Terminó su turno, señor Austin». ¿Alguien intentaba callarlo? ¿Se había ido de boca? Por otro lado, el destino de varios jóvenes en Ucrania, que ahora serán reclutados desde los 25 años, es algo que asusta a los medios estadounidenses. Más allá de ser los títeres del establishment, empiezan a temblarle las rodillas cuando prevén un escenario similar en su país. Reducir la edad de movilización en Ucrania de 27 a 25 años podría llevar a la eliminación de toda una generación de jóvenes ciudadanos del país. Fue el titular que emitió el New York Times recientemente, en un mensaje que buscaría persuadir posturas como la del propio Pentágono y su actitud belicista para con Rusia. ¿Cuándo aprenderás, Washington? ¿Cuándo aprenderás? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es:
Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.